Tengo mucho dolor de la cintura y se me irradia hacia las piernas. Y he ido a la consulta y me han encontrado una hernia discal. Una de las preguntas muy comunes en el consultorio es: tengo dolor y me han encontrado una hernia discal. Realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Una hernia discal. ¿Cuáles son las características de una hernia discal? ¿Por qué se presenta? Y lo más importante de la hernia discal, y que todos preguntamos, es ¿cómo lo trato? Pero realmente el tratamiento no está o no debería estar dirigido a la hernia discal, sino la pregunta debería ser: ¿qué factores han hecho que yo termine con una hernia discal? Y al final, la respuesta es simple. Si yo conozco los factores, voy a conocer realmente cómo abordar, cómo prevenir, cómo hacer para que mi hernia, que ya la tengo, disminuya, no me dé síntomas o, en el peor de los casos, que más adelante tenga otras hernias discales. Soy Alex Silva, desde acá de Epistre TV, en su programa Buena Salud con Alex Silva, y en este programa vamos a tocar qué es la hernia discal, cuáles son las características que tiene una hernia discal, cuáles son los factores que realmente llevan a una hernia discal, y lo más importante es qué hacer cuando tú tienes una hernia discal. Así que vamos a una pausa y entérate de cómo tratar tu dolor por una hernia discal. Bien, lo primero que debemos saber y entender de qué es una hernia discal y por qué me está dando las causas es la condición anatómica. Habitualmente, cuando estamos en consulta, por lo general nos dicen: tengo la hernia discal, pero ¿qué sabes tú qué es una hernia discal? Este programa es para eso, para que entiendas de forma fácil y sencilla qué es una hernia discal y realmente cómo es que aparece. En esta primera parte vamos a desarrollar la hernia discal o los componentes de la columna lumbar y cómo es que se puede presentar una hernia discal. Fíjense, la columna vertebral está dividida en diferentes partes. Este tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de la hernia discal que se produce en la columna lumbar, como nosotros lo llamamos, que ustedes lo conocen como hernia en la cintura o hernia en la zona de las caderas, dicen algunos, pero realmente es una hernia en la zona lumbar. Y entonces, la columna, en términos generales, está formada por huesos, hueso, disco, hueso, disco. Esto que está entre los huesos se llama el disco intervertebral. El disco intervertebral, dentro del disco intervertebral hay una sustancia, vamos a decir que como una sustancia gelatinosa, que está dentro de este disco, que habitualmente lo podemos comparar como una chapa, una chapita de una botella, ¿cierto? Y entonces alrededor de esa chapita todo alrededor está cerrado. Cuando ocurre una hernia discal, ese borde externo que tiene este anillo o este disco, por alguna parte se rompe y el contenido que está dentro, como este ejemplo que está acá, el contenido que está dentro de ese disco resulta que sale hacia afuera, sale fuera del disco. Y tenemos otra parte anatómica que es interesante. Vimos que tenemos una vértebra, disco, vértebra, disco, vértebra, disco, y entre vértebra y vértebra ustedes están viendo que sale una estructura amarilla que está acá. Esa estructura se llama el nervio, que va a salir por los agujeros, unos agujeros que están acá, que llevan el nombre los agujeros de conjunción.
O los forámenes, cuando pasan la consulta o les dan el informe en las imágenes, resulta que hay una estenosis, le dicen, hay una estenosis del foramen. Se refiere a que este agujero que está acá está estrecho. O sea, y al estar estrecho, ¿qué va a pasar? Va a comprimir este nervio que está acá. Y si se comprime este nervio, lo primero que vas a tener es dolor. Hasta ahí, entonces, tres partes que tiene: vértebra, disco y nervio. Tres componentes que tiene su columna. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres componentes van a tener movilidad. Cada vez que usted se mueve, pues esa columna se va a mover o hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa movilidad que tenemos en la columna vertebral van a estar dados por estas estructuras: la vértebra y el disco. Y otra cosa importante en nuestra columna que todos ustedes deben saber: la columna lumbar tiene que tener una curvatura. Entonces, Alex, ¿cuál es esa curvatura? Esa curvatura se llama lordosis. Vamos a ponerlo así. Así, voy a exagerar, por supuesto. Entonces, como una C, si se fijan, así como una C. Esa es la característica que debe tener una columna. Una columna en esta parte, pues estamos hablando de la zona lumbar solamente. Entonces tiene que tener una curvatura. A esa curvatura nosotros lo llamamos lordosis. O sea que todos deberíamos tener esta lordosis acá. Y es importante esta lordosis. ¿Por qué? Si esta lordosis en alguno de ustedes ha desaparecido o la columna se ha puesto recta, vamos a ver, en esta posición, ¿se fijan? Significa que esta columna ha perdido su lordosis. ¿Y qué consecuencias trae realmente que esta lordosis o esta curvatura se haya perdido? Pues una de las primeras consecuencias es la hernia discal. Y entonces, resulta que esta alteración, mi columna se puso recta, y resulta que porque se puso recta, toda la presión de este disco se fue hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y como se va hacia atrás, se estira tanto el disco en la parte posterior que llega un momento que en esta zona se estira tanto que se empieza a romper las fibras superficiales del disco. Y entonces se forman fisuras y por esas fisuras empieza a salir ese contenido que está en el disco intervertebral. Y a ese contenido que se sale, ¿qué se llama? Se llama hernia discal. Entonces, fíjense, tenemos una primera alteración. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Que lo vamos a ver en un bloque posterior. Lo principal, para explicarles de la anatomía, es que, si ustedes me preguntan, entonces, Alex, si tú me estás diciendo que yo perdí la curvatura y como consecuencia de esa curvatura probablemente pueda tener una hernia discal, entonces resulta que si a esa hernia le hacen una cirugía, por ejemplo, quito este pedazo de acá, pero la pregunta es, ¿cuál es el factor que determinó esa hernia discal? La respuesta es simple: la pérdida de la curvatura. Uno de los factores. Y entonces, si el factor fue la pérdida de la curvatura, ¿cierto? ¿Cuál será el tratamiento entonces? Porque resulta que si saco esta hernia de acá, ya no me va a doler, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el factor que determinó esa hernia discal? Sigue ahí. O sea que la próxima vez usted va a tener una hernia acá, otra acá, otra acá. Y resulta entonces que llega a la consulta y dice, es que me sacaron la resonancia y me encontraron 3 hernias discales. Entonces, fíjense qué importancia tiene la anatomía. Y esto tiene que conocerlo usted cuando va a la consulta. Porque cuando va a la consulta y usted me cuenta, ¿sabes qué, Alex? Tengo una hernia discal, quiero que me trates. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar cuál es ese factor. ¿Por qué te salió una hernia? Es lo primerito que tengo que hacer. Porque si no voy a terminar siendo como
como una pastilla, como un analgésico. O sea que te quito el dolor porque desinflamo esa parte que está inflamada. Te vas a tu casa, en 2 o 3 meses haces un movimiento raro para tu columna o que no es fisiológico, y como tu columna está recta y hay demasiada tensión en la parte de atrás de los anillos, lo primero que vas a hacer, por supuesto, vas a tener otra vez dolor y te vas a quedar en una posición que habitualmente nosotros decimos: es que me quedé tronchado, me quedé ahí inmóvil, ya no pude moverme. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a resumir este bloque diciendo lo siguiente. Lo primero que es interesante si tú tienes una hernia discal es que conozcas lo que te estoy explicando, es que sepas cuál es la característica y cómo se comporta tu columna vertebral. ¿Qué característica debe tener tu columna? Entonces, vamos anotando. Número 1, ¿qué cosa? Debe tener una lordosis, o sea, debe estar así, ¿cierto? Debe estar así. Lo primerito que tiene que haber es una lordosis en tu columna vertebral. Bien, segundo, obviamente, cuando hacemos la evaluación en la consulta, evaluamos cómo está la musculatura de la parte de la pelvis. Porque la musculatura, cuando está rígida en esta zona, en la pelvis y en las extremidades, va a hacer que sobrecargue la fuerza en la zona lumbar. Entonces de eso nos encargamos nosotros. Nosotros para eso vamos a evaluarte y vamos a determinar cómo está la musculatura. Tercero, cómo está la columna en la parte superior. ¿Por qué? Porque en la parte superior resulta que si la curvatura en la parte superior está alterada, voy a poner un ejemplo exagerado, tu columna está así, resulta que toda la carga de esta alteración que se produce en tu columna, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la zona lumbar. Entonces, concluyendo esta parte, diría que no solamente es que tengo que ver que tu columna lumbar tenga una curvatura adecuada, que es una lordosis, sino que más, que tus músculos en la pelvis estén realmente bien y que tu curvatura en la zona superior de la columna también esté adecuada. Y entonces son 3 cosas importantes que determinamos en la fisioterapia cuando te evaluamos. Por eso es que es importante, cuando tú vas a la consulta en la fisioterapia, no puedes hacer fisioterapia sin que hagas una consulta. Porque imagínate que yo te hago la consulta, te trato sin saber cómo está tu espalda. Entonces la pregunta es: oye, ¿y qué me vas a hacer si realmente no sabes cuál es la condición de mi espalda? ¿De acuerdo? Y finalmente, cuando vas a la consulta por un dolor y dices: oye, me encontraron una hernia, pues resulta que a veces tienes dolor en la pantorrilla, tienes dolor en la rodilla, tienes dolor en el muslo, tienes dolor en la parte anterior del pie, y te lo explico fácil para que lo entiendas. Y es que te fijas, en cada nivel de la vértebra sale un nervio. Mira, vamos a contar desde esta parte. Acá tenemos la vértebra, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Entonces, de cada una de ellas, la voy a voltear ahí, y ahí se fija que de cada una de ellas sale un nervio. Fíjate. Entonces, si tú tienes una hernia acá, el dolor probablemente sea en el muslo o en la parte de la ingle. Si tienes, vamos a ver, número 5, 4, 3, 2. Si tienes una hernia acá, probablemente el dolor sea en la zona de la rodilla. Si tienes una hernia acá, probablemente sea en la parte de la parte anterior del pie, de la tibia. Si tienes una hernia acá, probablemente el dolor sea en la pantorrilla. Y entonces, esto es para que entiendas por qué el dolor puede darte en la pantorrilla, en el muslo o en la parte de la tibia. Entonces, ¿de qué depende? La conclusión es que depende de dónde, del nivel donde está ubicado la hernia. O sea, significa que la hernia puede estar acá, 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 acá. Bueno, si algunos dicen: oye, finalmente tengo 3 hernias, me he ido a la consulta y me han hecho una resonancia y tengo 3 hernias. Y entonces, ahí viene lo más importante de la fisioterapia, que ya lo mencioné hace un momento, que es la
evaluación. ¿Por qué? Porque, anota esto, más del 90% de pacientes que tienen hernia, habitualmente los síntomas que tiene el paciente no es por la hernia. Anótalo bien, no es por la hernia. ¿Por qué? Porque los últimos estudios de investigación, ¿qué dicen? Que las personas a partir de los 30 años, todos tenemos, o por lo menos el 99.9% tenemos protusiones o hernias. Si fuera así, todos andaríamos con dolor de espalda, y no es así. Entonces el problema mayor está asociado a la parte muscular. Entonces, por eso es importante que te hagas la evaluación para determinar realmente si el dolor que estás teniendo en la pierna o alguna parte de la pierna es por una hernia discal. Vamos a una pausa y en la siguiente parte vamos a hablar del diagnóstico y cómo determinamos realmente si es que podría estar afectado tu columna por una hernia discal y ver más adelante cómo lo podemos tratar. Vamos al corte. Hola amigos de Pistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza, en estética facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Entonces, en nuestro primer bloque hablábamos de lo importante que era que tú, como paciente que tienes un problema de dolor lumbar, realmente estés enterado y que te lo puedan explicar de la forma que te lo he explicado, para que puedas entender, porque el tema es una de las cosas, yo creo que más importantes, y me ha pasado en todos los años que tengo atendiendo pacientes, es que muchos pacientes llegan a la consulta y todos llegan desorientados, totalmente desorientados. O sea, tienen el dolor, pero cuando yo les pregunto, ¿y tú sabes por qué te duele? Sí, bueno, lo que pasa es que me sacaron la resonancia y me encontraron una hernia. ¿Y realmente te han explicado qué tipo de hernia es? ¿Te han explicado realmente si el dolor viene por tu hernia? Y el paciente habitualmente, no lo sé. Bueno, yo sé que tengo una hernia y me duele por la hernia. Y entonces, ¿qué les dije en el bloque anterior? Que el mayor porcentaje de dolor que tienen los pacientes, entre comillas, que se le echa la culpa de alguna forma a la hernia, no es por la hernia, es por problemas musculares. Por eso es que actualmente las cirugías de columna han bajado tremendamente. Hace 10, 20 años, todas se resolvían, o bueno, no todas, pero un alto porcentaje se resolvía con cirugías. Ahora no. Ahora el 90% de pacientes con problemas de espalda se resuelve con fisioterapia. Bien, entonces, ¿qué debes saber en la parte del diagnóstico de tu hernia? Lo decía en el primer bloque que la columna vertebral tiene movimientos de inclinación hacia atrás, inclinación hacia adelante, inclinación lateral, derecha o izquierda. Lo interesante de la fisioterapia es que si te preguntas quién es el profesional especializado en evaluar, en prepararse más de 5 años y especializarse en los movimientos de cada hueso, de cada músculo, de cada nervio, de cada ligamento, es el fisioterapeuta. O sea, si tú quieres que te evalúe un músculo de cómo se mueve la vértebra, si la vértebra se movió adelante, hacia atrás, si un músculo está contraído, si un músculo está retraído o una fascia está retraída, pues el profesional que tienes que buscar es el fisioterapeuta. Y entonces, nosotros lo que hacemos, o lo que te deben hacer, es determinar y evaluar los movimientos que está pasando en tu columna. ¿Por qué? Porque a través de esos movimientos
nosotros vamos a poder determinar con estos movimientos si es que tu problema es muscular, ligamentario o si realmente es una hernia discal. Además de eso, les dije que los tres componentes, ¿se acuerdan cuál eran? Pues eran la parte de la vértebra, el disco y el nervio. Tres componentes que hay que tener en cuenta. Pues este componente, la parte neural, también lo evaluamos cuando hacemos la consulta. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar si este nervio está siendo presionado. Y hay formas sencillas de poder evaluar. De hecho, los que estamos inmersos en esta especialidad, estamos en la capacidad de hacer la evaluación, de determinar si es que el nervio está comprometido. Entonces, evaluamos la fuerza. Porque, ¿qué pasa si esta hernia de acá resulta que está comprimiendo este nervio? ¿Qué va a pasar? Lo primero, digamos, hay 3 o 4 cosas que van a pasar dependiendo del tamaño de la hernia. Lo primero, es probable que pierdas fuerza muscular, o sea, la fuerza muscular se va a disminuir. ¿De quién? Dependiendo del nivel. ¿Recuerdas que te contaba que cada nervio, obviamente, inerva una parte del cuerpo? Si la hernia es acá, probablemente no puedas levantar el pie. Si la hernia es más arriba, de repente no puedas estirar la pierna. Entonces, dependiendo del nivel, pues se va a ver afectado tu fuerza muscular. ¿Qué más se va a alterar? La sensibilidad. O sea, cuando hay una presión fuerte a nivel del nervio, también en algunas zonas es probable que la sensibilidad se altere. Alex, ¿qué es eso de que la sensibilidad se altere? Que no vas a sentir igual en un lado que en el otro. Probablemente sientas menos, que nosotros lo llamamos, parestesias, o sea, en realidad alteración de la sensibilidad. Y lo otro que vas a tener es mucho dolor. Y para completar eso se hace una evaluación de los reflejos. Cuando hay una presión considerable, va a haber una alteración de los reflejos. Y entonces eso hay que evaluar. Todo eso nos determina realmente si el nervio que está acá va a estar afectado. Pero también hay una evaluación adicional que se hace en conjunto en este caso con el neurocirujano, que te manda una resonancia o que te manda una electromiografía. Alex, ¿qué es la resonancia? La resonancia es una imagen más sofisticada que la radiografía para determinar los componentes internos, o sea, ver hueso, nervios, músculos, ligamentos, se ve todo, a excepción de la radiografía que solamente vamos a ver huesos. Y lo otro que te va a mandar el neurocirujano es una electromiografía, que seguro que si has tenido un problema te lo han mandado. Alex, ¿para qué es la electromiografía? La electromiografía va a dar información de en qué estado está comprimido o está afectado ese nervio. Entonces, esa es una información importante para el médico, porque de acuerdo a eso también va a tener que proceder con algún tipo de intervención si es que fuera necesario. Entonces, resumiendo, ¿qué cosas se te tienen que hacer y qué cosas tienes que saber? Primero, evaluar la movilidad de toda la columna lumbar. Hay que evaluarlo. 2, hay que ver cómo está la parte muscular. 3, evaluar la parte neural, o sea, todos los componentes de sensibilidad, los reflejos y la fuerza. ¿De acuerdo? Y pues si se tiene los exámenes auxiliares como es la resonancia y la electromiografía, eso nos determinan realmente si hay una alteración a nivel de la columna por una hernia discal. Entonces, algunas características son, por llamarlos comunes, ya cuando hay, por ejemplo, un dolor irradiado, resulta que te duele la pierna, ¿cierto? Nosotros tenemos algunos exámenes para determinar si el dolor de la pierna realmente es por una hernia discal o podría ser, que a veces pasa, por ejemplo, por un síndrome del piramidal. En una de las secuencias o en uno de los programas vamos a hablar exactamente de eso, el síndrome del piramidal. O
a veces puede ser por un problema vascular. O sea, que significa, oye, la pierna te puede doler por diferentes factores. Y entonces nosotros tenemos que determinar cuál es ese factor. Y en base a ese factor es que nosotros vamos a poder determinar y decirte, ok, tienes una hernia discal, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar el factor que determinó la hernia discal. Y en esta parte, lo comentaba al inicio, decía, oye, hay factores que determinan las hernias discales. Uno de los principales, lo repetimos, era la rectificación. O sea, si tu columna está recta, es un factor determinante para que te pueda generar una hernia discal. Alex, ¿y por qué una columna rectificada me puede generar una hernia discal? Porque cuando la columna está recta, miren mi dedo dónde va, voy a poner mi dedo en este disco, aquí, ahí. Si se fijan, hay un espacio, ¿cierto?, que se abre entre este disco y la vértebra. ¿Por qué se abre? Porque la columna obviamente se rectificó, se puso recta. Esto en teoría pasa lo mismo en tu columna, o sea que esta zona de acá se va a abrir. ¿Y qué pasa si está abierta o está estirada todo el tiempo? Si está estirada todo el tiempo, lo que va a hacer obviamente es determinar algún tipo de lesión en esta zona. Y si a eso le aumentas cargar de peso, resulta que esto se abre más, se rompe y terminas como esto, con una hernia. Entonces es importante determinar. De hecho, la mayor cantidad de pacientes que yo atiendo con algunos problemas de hernia discal, la mayoría, no todos, la mayoría tienden a tener obviamente una rectificación lumbar. Otro factor que a veces pasa es que es lo contrario, o sea, el sacro, que es este hueso de acá, se va hacia atrás totalmente, ahí, en esta posición. Y cuando está en esa posición, obviamente la sobrecarga se va a producir, puede ser en el disco, en el último disco, en el E5-S1 o en el 4-L5. Y termina la presión tan fuerte sobre el disco, que esto no es hueso, ojo que esto no es hueso, ¿cierto? Esa presión fuerte va a generar que haya un daño en el disco intervertebral. Y como consecuencia, otra vez, se sale el contenido que habíamos hablado en la primera parte, se sale fuera y comprime el nervio. Y como consecuencia, dolor intenso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es importante el diagnóstico? Sí, es importante. ¿Es importante que te expliquen? Sí, es importante que te expliquen. Alex, ¿y por qué debo tener el conocimiento de que mi espalda esté recta o no? Y acá viene lo más interesante del diagnóstico. Porque si tu columna está recta, como está esta, resulta que, por ejemplo, la hernia, gracias a esta rectificación, terminó saliéndose, y yo te hago un ejercicio para rectificar o para estirar más tu columna, o sea, ponerla más recta, resulta que te hago esto, por ejemplo. Miren qué está pasando atrás. Vamos al punto donde está la hernia acá. Se abrió mucho más. Si yo veo en cada nivel, ¿se fijan cómo se abre? Entonces, ¿qué va a pasar si yo te hago un ejercicio? Si se supone que esto ya estuvo abierto porque se rompió, porque salió la hernia, y yo te hago un ejercicio así, se abre más y te termino rompiendo, bueno, no rompiendo, pero sí, termino haciendo que la hernia se salga más atrás. Ok, entonces, ahí hacer una pausa en eso, porque si no haces el diagnóstico y tienes la hernia, no te evaluaron en fisioterapia, hiciste la consulta con el doctor determinó a través de las imágenes que tienes una hernia discal, el doctor te mandó a fisioterapia y en fisioterapia no te evaluaron y te hicieron de frente los ejercicios, de frente el tratamiento y no determinaron qué es lo que tenías en la columna, entonces tenlo por seguro que, por lo menos yo he visto en la mayoría de los casos, que te van a hacer un ejercicio que va a estar contraindicado para tu espalda.
Y entonces, en la última parte, vamos a hablar de qué ejercicios son adecuados para tu espalda. Vamos a una pausa, síguenos en el siguiente bloque y verás cómo se debería hacer el tratamiento y qué cosas debes tener en cuenta para que tengas buen resultado en el tratamiento si tienes una hernia discal. Aguanta, Pablito, mira, la gente ya está ahí y se engancha sobre todo los días sábados a las 11 de la mañana. ¿Por qué, mi querido Pablo? Porque los sábados a las 11 de la mañana estamos en Epistre Deportes con toda la información deportiva del ámbito nacional e internacional. E internacional sobre todo, ¿no? Porque también repasamos lo de la Champions, se vienen ya los sorteos y arranca las ligas más importantes del viejo continente y obviamente también la peruana, pues porque también estamos enganchadísimos con eso. Así es, Henry. No se olviden, los sábados a las 11 de la mañana por Epistre TV. Una nueva forma de ver televisión. Gracias por seguirnos todas las semanas acá en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión, y acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Gracias por permitirnos estar en tu casa, gracias por permitirnos llegar semana a semana con todos los consejos. Este es un programa diseñado para ti, diseñado para que puedas tener toda la orientación que se necesita, que realmente el programa llegue a ti y te beneficies con todo lo que nosotros podemos darte. La intención realmente es que estés bien orientado, que si tienes un dolor, realmente sepas qué hacer, cómo manejarlo y cómo tratarlo. Así que no te pierdas todas las semanas, los viernes a las 6 de la tarde, acá en Epistre TV. Y se vienen muchos más programas súper interesantes. Ah, y ojo, también puedes sugerirnos tú el tema que te interese. Si tienes algún problema, has tenido algún problema a nivel de la columna, has tenido una cirugía de columna, has tenido un problema a nivel de tobillo, rodilla, codo, pues haz las preguntas. Nosotros vamos a tener los especialistas para que traten diferentes temas. Vamos a hablar desde problemas neurológicos, vamos a tener programas de alteración del suelo pélvico, vamos a tener programas de niños, estimulación temprana, cómo estimular a tu niño, cómo saber si tu niño, por ejemplo, a los 8 meses debería estar gateando, cómo estimularlo, ¿cierto? Si tienes algún tipo de problema a nivel de la postura, ¿qué debes hacer con tu niño? Muchos programas más que te puedan ayudar a estar mucho mejor. Bien, continuamos con nuestro programa. Esta vez estamos hablando de las hernias discales. Pues tuvimos 2 bloques. El primero hablamos de lo importante que es la anatomía, fácil, sencillo para que lo entiendas, y lo segundo es cómo diagnosticarlo. Lo tercero es qué hacer. Ya tienes la hernia, te diagnosticaron que tienes la hernia, ya te evalué y resulta que con mi evaluación determiné, bueno, sí tienes la hernia. Entonces el tema es, oye, ¿qué voy a hacer ahora? Lo primerito, yo pongo siempre y les explico así a los pacientes. La hernia tiene 2 o 3 factores por lo que te va a salir. Uno, el cambio mecánico, o sea, cambias el peso de tu cuerpo y eso va a alterar los discos intervertebrales. Se van a romper, se van a fisurar y como consecuencia te va a salir una hernia discal. Entonces, es un factor interesante la postura. 2, el sobrepeso. O sea, si tú tienes sobrepeso y vas para que yo te haga la terapia, pues es importante que realmente consideres la orientación que te vamos a dar sobre esa área. Porque por más terapia que yo te haga, si estás con sobrepeso, todo ese sobrepeso, ¿a dónde va a ir? A los discos intervertebrales. Finalmente van a terminar, si no se deteriora el que ya está con la hernia, se van a deteriorar los otros. Entonces es importante la postura. 2, el sobrepeso. ¿De acuerdo? Que es interesante
previo al tratamiento. En el tratamiento hay 3 o 4 fases interesantes de la hernia discal. La primera es cuando tienes un dolor muy fuerte, agudo, que ni siquiera te puedes mover, incluso que el dolor va hasta la pierna. Lo primero que tienes que hacer ahí, obviamente, es, dentro de la fisioterapia, lo primero que te indicamos es inmovilizar la zona. O sea, si esta parte es la que se inflamó, lo primero es que hay que inmovilizar esto. Entonces, habitualmente se te tiene que... ¿Y cómo se estabiliza o se inmoviliza eso? Hay 2 formas. Descanso, obviamente no puedes ir a trabajar, no puedes cargar peso, no puedes hacer nada. Y lo otro es fijarte con algo esta zona. Habitualmente con una faja lumbar. Algunos dirán, no, lo que pasa que está mal explicado, y hay otros que están muy mal informados. Dicen, no, es que la faja lumbar me va a hacer que mis músculos se pongan flácidos. Y eso es totalmente falso. Y te cuento por qué. Porque en un estudio de investigación se puso faja a muchas personas. Y para ver justamente, porque todos decían, no, es que la faja lumbar te va a atrofiar los músculos. Resulta que la faja lumbar, a todas las personas que le pusieron la faja lumbar, no se les atrofió. ¿Pero por qué? Viene el punto importante. Vino la atrofia muscular después que esas personas se pusieron las 48 horas, o sea, día y noche, por una semana. O sea, si tú te pones por una semana, día y noche, la faja lumbar, se te atrofia la musculatura. Pero los que se pusieron menos horas, a ninguno se les atrofió. Entonces es mentira que te va a atrofiar, porque la faja lumbar no se manda más de una semana y no se mandan las 48 horas, o sea, 48 horas. Se manda en el día, en la noche te sacas la faja y descansas. O sea que por ahí rompamos ese mito que no es cierto. Y además, ahí entra el trabajo multidisciplinario en la primera fase. Es que nosotros te inmovilizamos, te indicamos qué hacer para que te baje el dolor y entra el trabajo multidisciplinario, en este caso con el médico que te está tratando, que probablemente te va a dar algún tipo de medicación. ¿De acuerdo? Pero ojo, ¿está tratando qué? Solamente estamos tratando los síntomas. Los síntomas. La causa de la hernia no la estamos tratando, O sea que eso tenlo en cuenta, porque si te pones una inyección, tomas medicación, los síntomas se te van. Pero te pregunto, si la causa fuera que tu columna está rectificada y te pusiste la inyección o te tomaste los medicamentos, te pregunto, ¿tú crees que la medicación y la inyección va a corregir tu columna? O sea, ¿la inyección va a hacer que te pongas así? Imposible. O sea que la inyección y la medicación solamente te va a controlar los síntomas. Oye, Alex, pero si la medicación solamente me controla los síntomas, entonces ¿qué puedo hacer con esto? Ahí entramos nosotros, los fisioterapeutas, entrenados y especializados en el tratamiento de esto. Si yo encuentro que tu columna está así, vas a tener que hacer fisioterapia conmigo, ¿cierto? Con un fisioterapeuta, para yo ver la forma, a través de las diferentes técnicas, de mejorar tu columna. O darte los consejos para que tu columna esté de esta forma. ¿De acuerdo? Segunda fase. Pasaste la fase aguda donde se te estabilizó, te pusiste una faja, el médico te dio la indicación, la receta médica, mejoró tu dolor y resulta que estás con menos dolor. Y ahí es donde viene la fase interesante en la fisioterapia. Es que tenemos que revisar qué factor te generó la hernia. Si quieres que te siga saliendo hernias, te vas con la medicación, te inyectas y seguro que en 6 meses regresas con una hernia más. Si no quieres que te pase eso, resulta que tienes que hacer que te evalúe el fisioterapeuta, porque el fisioterapeuta te va a determinar cuál es el factor que está haciendo que te salgan las hernias. Y si yo encuentro cuál es el factor y te lo trato, te voy a asegurar de por vida de que no te salgan las hernias. Y si no, pues vas a hacer tu vida normal. Primero te vas a operar de una, luego de otra, luego de otra y luego de otra. Entonces tienes 2 caminos. Tratas los síntomas o tratas la causa del problema. Habitualmente
los años que son más de 15 años que llevo en esto, habitualmente casi el 80-90% trata los síntomas. O sea, medicación, inyecciones, ¿cierto? Y la cirugía, por supuesto. No se está viendo mucho los factores. O sea, si tú no determinas qué es lo que generó la hernia, olvídate, no vas a resolver el problema. Bien, entonces, en esta segunda fase viene la fisioterapia, que ya te evaluamos, te diagnosticamos que tienes y empieza todo un trabajo de la musculatura y de la movilidad. Y en la musculatura también otro mito que es interesante decirlo y contarte. Pues soltar los músculos de acá no se implica que para eso te vamos a hacer masajes. Entonces todo el mundo dice, no, es que me he ido a la fisioterapia porque voy para que me hagan masajes. A veces me pasa, estoy con un paciente y me dice, y le llaman por teléfono, no, espérate, que me estoy recibiendo masajes. Es lo primero que me digo, oye, espérate, yo no te hago masajes por si acaso, yo no hago masajes. Que dentro de mis herramientas utilice algunas técnicas para movilizar el tejido es otra cosa, pero no hago masajes. Ahora, que sí sé hacer, pues seguro que lo sé hacer porque me entrenaron en la universidad, pero no es que los masajes te van a solucionar el problema. Entonces, hay técnicas muy especializadas, que lo voy a tratar programa a programa, para que te des cuenta que el fisioterapeuta no es un masajista. El fisioterapeuta es un profesional entrenado con técnicas novedosas para mejorar la condición de tu tejido. Uno de ellos fácil, te lo digo. Por ejemplo, si tienes todo el tejido congestionado y toda la fascia se ha vuelto comprometida, la fascia es un tejido que en algún momento te voy a explicar en un programa, pues nosotros a través de técnicas que no son masajes, yo hago que ese tejido se pueda relajar, se pueda soltar. Solamente para darte un ejemplo. Entonces, la segunda fase entra entonces ejercicios y movilización de los tejidos. Y en una tercera fase, y es lo más interesante, y eso es lo que por lo menos yo trabajo así, lo interesante es que tú no dependas de mí. Porque si yo hago que tú dependas de mí, significa que quiero sacarte el dinero, quiero sacarte la plata. ¿Ok? No, yo tengo que tratarte, hago que estés mejor, pero una vez que estás mejor, yo te oriento. Oye, ¿qué es lo que tienes que hacer en casa? Y ahí viene la tercera parte de este programa. ¿Qué es lo que tienes que hacer en casa para que no estés regresando a cada momento al fisioterapeuta? Porque si no, claro, pues vas a estar conmigo toda la vida y la idea no es esa. La idea es ayudarte, es orientarte. ¿Ok? Ahora, si quieres pues, venirte conmigo, no sé, como hay muchos pacientes que ¿sabes qué, Alex? Yo no hago los ejercicios en casa, prefiero ir y verte una vez al mes. Pues, bien, como parte de mantenimiento, como en toda el área de la salud, como en el área bucal, como en el área gástrica, etc. Haces un control, pero no debes depender de mí. ¿Ok? ¿Y de qué depende que no dependas de mí? Pues que yo te enseñe. Y eso es lo que te vamos a hacer. Enseñar de cómo hacer para que tú realmente no dependas de un tratamiento, sino también que te haga un buen tratamiento, pero después puedas hacer tú solo el tratamiento en casa. Vamos a una pausa y entramos al último bloque para enseñarte qué es lo que tienes que hacer, cómo debería ser un poco la rutina y el ejercicio cuando estés en fisioterapia. Y lo más interesante, yo creo, lo más interesante es que qué cuidados debes tener. Y hay cuidados que sí o sí te van a generar problemas en la espalda. Así que vamos a una pausa y quédate con nosotros en el último bloque de qué hacer si es que tienes una hernia discal. Hola amigos, soy Rubén Jungblut y los espero todos los jueves a las 8 de la noche en Reescribiendo tu Destino, donde conocerás y aprenderás a manejar tu horóscopo con las herramientas de la cosmología. No lo olvides, todos los jueves a las 8 de la noche por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos acá en tu canal
Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Todos los viernes a las 6 de la tarde. Y este programa es gracias a Fisio Plus, Reuma Plus, que son los auspiciadores de este programa y que hacen realmente que tu calidad de vida, tu salud siempre esté mejor y apoyando siempre para que nosotros estemos en tu casa semana a semana. Así que Fisio Plus, siempre tenerlo en cuenta para tu salud. Esta última parte del bloque, te decía, es que aprendas qué hacer cuando tienes la hernia discal. Una de las cosas que tienes que hacer y que está de la mano con el diagnóstico es cuando te expliquen y te digan cuál es el factor de por qué te está saliendo las hernias discales. Si el profesional que te dice eso te lo explica, tú vas a evitar repetir las cosas que te puedan dañar. Voy a poner un ejemplo. Llegaste a mi consulta, te evalué y resulta que te encontré. Lo pongo esto como ejemplo porque, digamos, es más fácil de entender. Y te encontré que tu columna está recta totalmente. ¿Ok? Y entonces resulta que como tu columna está recta, lo peor que puedes hacer siempre es sentarte, por ejemplo, así. Algunas personas nos sentamos así. O sea, como lo llaman, es que me siento chorreado en la silla o en el mueble. Entonces, sentarte así significa que tus discos se están, bueno, no los discos, la parte posterior de los discos se están estirando. Y si estos se estiran, ¿qué dije al inicio? Que si se estiran, esos discos se van a lesionar, se van a romper y por ahí va a salir el contenido, así como esta, y se va a convertir en una hernia. O sea que sentarte de forma chorreada, como dicen los pacientes, te va a hacer daño. 1. 2. No debes sentarte en asientos blandos, hace que tu columna se vaya para atrás, no te conviene. 3. En asientos bajos, tampoco va a hacer que tu columna se vaya para atrás. En otras palabras, tienes que estar, como le digo yo a los pacientes, siempre cuando estés sentado en algún sitio, en la silla, en la oficina y en el carro, que vamos a hablar un tema, uno de los programas, realmente el tema de los carros, les voy a decir por qué, tu columna debe estar así. O sea, en palabras simples tienes que estar sacando el poto, como le digo a los pacientes. ¿Por qué? Porque es la forma como vamos a controlar nuestra curvatura. Si no lo haces así, tu columna se va a poner recta. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que haya tensión, no solamente en los discos, sino en los ligamentos que están entre los huesitos de acá. Y la musculatura también. Y por tanto vas a tener, si no tienes una hernia, vas a tener un espasmo muscular, una contractura muscular, por la tensión que se produce en los tejidos en esta parte. O sea que ya sabes, no sentarte en asientos bajos, no blandos, y siempre tratando de arquearte o sacar poto, sacar la cola acá, en esta posición. Bien, es uno de los tips, uno de los consejos que te doy. 2, cuando cargues peso, pues tienes que hacerlo desde las piernas, no agacharte, ¿de acuerdo? Evitar agacharte desde, digamos, con las rodillas estiradas, sino hay que doblar las rodillas. Si vas de viaje, que mucha de la gente que a veces va de viaje por horas o vuelos, o ya sea por vuelo o ya sea por carretera, terminados estos viajes, con el tema de las maletas y la carga, siempre termina con problemas de molestia. Entonces, llévate una faja. Lleva la faja, ponla en la mochila, ponla en la maleta que no ocupa mucho espacio. Y cuando tengas que caminar mucho, cuando tengas que cargar peso, úsala. Y te aseguro 100% que te vas a evitar tener problemas. Bien, haz fisioterapia. El otro punto importante, haz fisioterapia. A veces, sin herir susceptibilidades, resulta que cuando tienes una hernia, lo primero que te hacen, te dan la medicación y te mandan a tu casa y no te mandan a fisioterapia. Entonces, si yo no determino cuál es el factor que generó tu hernia, pues lo más seguro que solamente estés tratando los síntomas.
Si quieres tratar los síntomas, pues solamente toma medicación. Si quieres tratar la causa del problema, haz fisioterapia. Y si haces fisioterapia, busca un fisioterapeuta entrenado, ¿de acuerdo? Porque los fisioterapeutas, nosotros nos formamos 5 años en la universidad. Si encuentras a alguien que se formó 3 años en un instituto, no es el profesional que tendría que tratarte tu espalda, ¿ok? Eso también tenlo cuidado. Finalmente, las pautas para el bienestar son los ejercicios que tienen que mantener flexible toda la zona de la pelvis y las extremidades y ejercicios para movilizar toda la parte superior, ¿de acuerdo? Te prometo que en un programa voy a hacer todos los ejercicios que puedas hacer en casa para que puedas mantenerte flexible en la zona superior y la zona inferior. Algo que me estoy olvidando, lo del carro, pues si manejas y mucho o poco, en realidad, más tiene que ver con los asientos. Casi la mayoría de autos, y vamos a hacer un programa de eso, casi la mayoría de autos tienen los asientos tirados para atrás, o sea, hundidos, y el respaldar hundido. O sea, lo que hacen la mayoría de asientos de auto es esto. Esto, que te sientes de esta forma. ¿Y cuál es la consecuencia que te sientes de esta forma? Es que tu columna se rectifique. Y si se rectifica, otra vez hay tensión acá y dolor. Esa es la mayoría de los carros. O sea, salvo los carros, un poco los carros de lujo, que tienen un cojín, un cushion acá, que empujan la columna hacia adelante, pero la mayoría de carros no tiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner algo en el respaldar de tu carro para que tu columna se mantenga en esta posición. Concluyendo y ayudándote a que estés mejor, voy a resumir en 3 o 4 pasos. Lo primero, entonces, no solamente trates la parte aguda, o sea, no lo trates solamente con medicación, haz una evaluación en fisioterapia para que determinen el factor determinante. Tercero, no dependas de la fisioterapia, sino que te den una buena rutina de tratamiento. Y la hernia, y con esto concluyo, es una alteración mecánica. Mecánica. O sea que si vas a la fisioterapia en la primera fase del tratamiento, es probable que te pongan agentes físicos, como se llama, que es ultrasonido, corrientes, etc. Pero si todo tu tratamiento se basa en eso, solamente en eso, entonces significa que no está bien orientada tu fisioterapia. Porque solamente eso se pone en las primeras sesiones. El resto tiene que ser reorganización, ejercicios, movilidad de esta zona. Así que ten cuidado con eso, ya sabes. Si tienes 10 sesiones de fisioterapia y las 10 sesiones te van a poner ultrasonido, corrientes, ten cuidado. Ese tratamiento no está bien orientado, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber manejar en qué fase se ponen los agentes y en qué fase empezamos a modificar toda esta alteración estructural. Gracias una vez más por estar con nosotros. Yo feliz todos los viernes a las 6 de la tarde acá en Epistre TV. Una nueva forma de ver televisión. Recuerda, acá en tu programa Buena Salud con Alex Silva. Este programa se da gracias a Fisio Plus y Reuma Plus, que realmente hacen que cada semana estemos contigo en tu casa. Síguenos que vamos a tener mejores datos, mejores tips, otros programas de diferente área, y pues escríbenos y déjanos tu consulta para poder ayudarte cada vez mejor. Así que nos vemos en el próximo programa.